El aire acondicionado zumbaba suavemente, combatiendo el calor húmedo de Bangkok que se filtraba por las rendijas de la ventana. Era 2011, y yo, Paul August, me encontraba solo en una habitación de hotel barato, exhausto después de un día explorando los templos y mercados vibrantes de la ciudad. Me arrojé a la cama, ansiando el reparador sueño que me prepararía para el viaje del día siguiente. Pero algo estaba mal. Al principio, fue sutil. Un ligero movimiento debajo de mi cuerpo, como si el colchón estuviera respirando. Lo ignoré, atribuyendo la sensación al cansancio y al jet lag. Pero a medida que pasaban los minutos, la sensación se intensificaba. El movimiento se volvió ondulante, la cama subiendo y bajando en un ritmo lento y nauseabundo. Me senté en la cama con el corazón acelerado, tratando de racionalizar. ¿Sería un temblor de tierra? No. No había ninguna otra señal de un terremoto. ¿Un compresor defectuoso en el aire acondicionado? Tampoco parecía correcto. El miedo comenzó a infiltrarse, frío y viscoso en mis venas. La cama ahora se movía con más fuerza, como si una criatura enorme se retorciera debajo del colchón. Intenté levantarme, pero una fuerza invisible parecía mantenerme en su lugar. El aire se volvió denso, difícil de respirar, como si manos espectrales estuvieran apretando mi pecho. El pánico se convirtió en un monstruo dentro de mí, rugiendo en mis oídos, cegando mi razón. Luché contra la fuerza invisible, arañando las sábanas, tratando de gritar, pero solo un gemido ahogado escapó de mi garganta. La sensación de asfixia se intensificó y comencé a ver luces brillantes danzando en la oscuridad. Estaba desmayándome y luego, tan repentinamente como comenzó, se detuvo. La cama se aquietó, la presión en mi pecho desapareció. El aire volvió a fluir en mis pulmones. Caí de lado, jadeante, sudando frío, temblando. No había nada en la cama aparte de mí, nada debajo de ella. Ninguna señal de intrusión, ningún ruido aparte del constante zumbido del aire acondicionado. Pasé el resto de la noche sentado en una silla, con las luces encendidas, los ojos fijos en la cama, temiendo cerrar los ojos. Con cada crujido del hotel, con cada sonido en el pasillo, mi cuerpo se tensaba. El terror regresaba con toda su fuerza. Al amanecer, con el sol bañando la ciudad en una luz dorada, la experiencia parecía un sueño febril. Pero el recuerdo de esa noche, la sensación de impotencia y terror, la certeza de que algo maligno me había tocado, permanecía. Nunca volví a ese hotel, ni a Bangkok, y hasta el día de hoy, cuando me acuesto en una cama extraña en una habitación oscura, el recuerdo de esa noche regresa, y por un breve momento, vuelvo a sentir el movimiento ondulante, la presión en el pecho y el miedo irracional de que la cama pueda, una vez más, comenzar a respirar. Los años pasaron, pero el recuerdo de esa noche en Bangkok permaneció vívido, una cicatriz invisible en mi alma. Intenté racionalizar lo ocurrido, atribuyéndolo a alucinaciones inducidas por el estrés, a una reacción alérgica a algo que comí. Pero en el fondo, sabía que había algo más, algo siniestro e inexplicable. Comencé a tener pesadillas recurrentes. Me veía de nuevo en esa habitación de hotel, la cama moviéndose, la fuerza invisible sofocándome. Pero los sueños evolucionaron, se volvieron más vívidos, más perturbadores. La figura que antes era invisible ahora se materializaba en la oscuridad. Una figura delgada y oscura, con ojos rojos brillantes que me observaban, burlándose de mí. Desperté de una de esas pesadillas en una noche fría, el cuerpo cubierto de sudor, el corazón latiendo descontroladamente. A mi lado, mi esposa dormía plácidamente, ajena a mi tormento. Me levanté y fui hacia la ventana, buscando el consuelo de la luz de la luna. Fue entonces cuando vi. En el jardín, entre los árboles, la figura de mi pesadilla se materializó. Era alta y delgada, con miembros desproporcionadamente largos y delgados, y aquellos ojos rojos me miraban a través de la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda y un terror primordial se apoderó de mí. La figura comenzó a moverse hacia la casa, deslizándose por el césped como un espectro. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de gritar, incapaz de moverme. La criatura se acercó a la ventana, su rostro haciéndose visible. Era una máscara grotesca de piel estirada y decolorada, con una sonrisa macabra que revelaba dientes afilados como navajas. De repente, mi esposa se movió en la cama. La criatura retrocedió, desapareciendo en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Mi esposa se sentó, somnolienta,
preguntando si estaba bien. Solo sacudí la cabeza, incapaz de hablar. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que todo había sido solo una pesadilla vívida, un efecto secundario del estrés y la ansiedad que me habían atormentado desde Bangkok, pero la duda persistía, erosionando mi cordura. Y entonces, encontré un trozo de papel doblado en el suelo, cerca de la ventana. Era un dibujo tosco de una figura delgada con ojos rojos, una sonrisa macabra y una sola palabra escrita debajo: Paul. Ese trozo de papel era la prueba de que no estaba loco. Algo me estaba persiguiendo, algo que nació esa noche en Bangkok y que ahora me había seguido hasta mi casa. No sabía qué era, ni qué quería, pero una cosa era segura: ya no estaba a salvo, y tampoco lo estaba mi familia. El aire era denso, cargado con un olor a humedad y algo más, algo indefinible que me provocaba escalofríos. Era 2009, y yo, Francis Williams, me encontraba en la habitación 218 del Hotel Blackwood, un imponente edificio victoriano con una historia tan rica como oscura. Conocía los rumores, por supuesto. Todo aquel que había estado alojado en el Blackwood conocía la historia de la habitación 218, la habitación embrujada por el espíritu de un antiguo huésped que había muerto allí en circunstancias misteriosas. Pero yo era un escéptico, un hombre de ciencia, y creía que esas historias eran solo leyendas para asustar a los turistas. Sin embargo, desde el momento en que entré en la habitación, una sensación de inquietud me invadió. Era como si el propio aire estuviera cargado de una energía negativa, un peso invisible que me oprimía. Los objetos parecían moverse solos. Un libro caía del estante, una puerta se cerraba sin corriente de aire, y había una sensación constante de ser observado, como si ojos invisibles me siguieran a cada paso. Curioso y un poco asustado, comencé a investigar la historia del hotel. Descubrí que la habitación 218 había sido ocupada, décadas atrás, por un hombre llamado Edward Gray, un escritor recluso que se hospedó en el Blackwood durante meses seguidos. Un día, fue encontrado muerto en su habitación. La causa de la muerte nunca fue esclarecida. A medida que profundizaba en la historia de Edward Gray, descubría un hombre atormentado por sus propios demonios. Escribía historias macabras, llenas de imágenes perturbadoras y temas oscuros. Sus últimas obras eran particularmente inquietantes, llenas de referencias a la muerte, la soledad y una presencia maligna que lo perseguía. La línea entre la realidad y la ficción comenzó a difuminarse. Mientras leía las palabras de Edward Gray, sentía como si estuviera entrando en su mente perturbada, experimentando sus miedos y obsesiones. Las extrañas ocurrencias en la habitación se intensificaron. Escuchaba susurros indistintos por la noche. Veía sombras moverse en las esquinas del ojo. Una noche, mientras leía uno de los cuentos más perturbadores de Edward, sentí una presencia en la habitación. Miré hacia arriba y vi una figura oscura sentada en el sillón frente a la ventana. Era una figura masculina, alta y delgada, con un rostro anguloso y ojos vacíos. Me observaba con una intensidad que me helaba la sangre. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y me acerqué a la figura. A medida que me acercaba, comenzó a desvanecerse, hasta que no quedó nada más que la silla vacía. A la mañana siguiente, dejé el Blackwood, exhausto y perturbado. Nunca supe si lo que vi fue real o un producto de mi imaginación, alimentada por las historias de Edward Gray y por la atmósfera opresiva de la habitación 218. Pero años después, aún recuerdo esa noche, la mirada vacía de la figura oscura, y me pregunto, ¿acaso Edward Gray realmente nunca abandonó la habitación 218? ¿O será que yo, al entrar en su mente a través de sus palabras, acabé convirtiéndome en parte de su historia macabra? La respuesta, temo, permanecerá para siempre un misterio. Encerrada en las paredes de la habitación 218 del Hotel Blackwood. El clic de la cámara resonó en el silencio de la habitación de hotel, un sonido trivial que, en retrospectiva, marcaría el comienzo de una pesadilla. Era el año 2001, y yo, Bruce Austin, estaba en un viaje de negocios a un pueblo remoto en el interior del estado. Solo y aburrido, decidí tomar algunas fotos de la habitación, un hábito peculiar que tenía para documentar mis viajes. Al mirar la primera foto en la pantalla digital de la cámara, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En la esquina de la imagen, casi imperceptible, había una figura translúcida,
una forma humanoide con contornos indistintos. Inicialmente, pensé que era un defecto en la imagen, un truco de luz. Pero luego tomé más fotos, desde diferentes ángulos, y la figura seguía allí, en cada una de ellas, volviéndose cada vez más nítida, más definida. Era una mujer, con largos cabellos oscuros y un vestido blanco ondeante. Su rostro era pálido y triste, con ojos vacíos que parecían mirarme directamente. Con cada foto, la figura parecía acercarse, como si intentara salir de la imagen y entrar en mi mundo. El miedo, que antes era una leve aprensión, se transformó en terror absoluto. Intenté racionalizar, pensar en explicaciones lógicas. ¿Una doble exposición? ¿Un reflejo? Pero ninguna explicación tenía sentido. La figura era demasiado real. La expresión de tristeza en su rostro era palpable. Decidí entonces investigar la historia del hotel. Hablé con la recepcionista, una mujer mayor con una mirada cansada, que me contó sobre una joven que había muerto en la habitación años atrás, víctima de un corazón roto. Había sido abandonada por su prometido el día de la boda y, desesperada, se quitó la vida. La descripción de la joven coincidía perfectamente con la figura en la foto. Sentí un apretón en el corazón, una mezcla de lástima y terror. La pobre mujer estaba atrapada en esa habitación, atormentada por su dolor y tristeza, incapaz de encontrar la paz. Esa noche apenas pude dormir. La figura de la mujer estaba grabada en mi mente, sus ojos vacíos me perseguían. Con cada crujido del hotel, con cada sombra que se movía, sentía que ella se acercaba. Decidí que tenía que hacer algo. No podía simplemente abandonar a esa alma atormentada. Busqué a un sacerdote en el pueblo, un hombre amable que escuchó mi historia con atención y compasión. Aceptó venir al hotel y realizar un ritual de exorcismo. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. Cuando el sacerdote comenzó a rezar, la figura en la foto se volvió aún más nítida, más amenazadora. Sus ojos vacíos brillaban con una luz roja intensa y una sonrisa malévola se formó en su rostro. El sacerdote retrocedió, horrorizado, y me dijo que saliera de la habitación de inmediato. Pero era demasiado tarde. La figura de la mujer emergió de la foto, ahora a tamaño real, con el mismo vestido blanco ondeante y los ojos rojos brillantes. Flotó hacia mí, sus dedos fríos tocando mi rostro. Sentí un dolor agudo, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Mis últimos recuerdos son del sacerdote gritando y corriendo fuera de la habitación y de la figura de la mujer inclinándose sobre mí, su sonrisa malévola ensanchándose. Mi cuerpo fue encontrado al día siguiente, sin vida, en el suelo de la habitación. La causa de la muerte fue un ataque al corazón, pero aquellos que vieron la última foto que tomé sabían la verdad. La figura de la mujer ya no estaba en la imagen. Finalmente había encontrado la paz, llevándose mi alma con ella.